Bueno, ¿estás dispuesta a decir el nombre, Paula? ¿Lo has preparado? ¿Has preparado la dicción? Muchísimo. O sea, no quiero que me quede como tus películas Que de te quede chino. como indio, ¿no? De Me quede Bengala, de como Bengala. que se note el bengalí. En fin, pues entonces, si queréis, vamos empezando. Vamos, Así vamos. que, bienvenidos a todos. Esto es Cambio de Guardia una vez más y empezamos. Pero no hemos dicho que eso ya no. Sí, pero para unir. No, God! No, God, please, no! 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 Pero claro, para hacerlo. Para darle una unión y luego meto la entradilla. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la película Charulata, cuyo director se va a atrever Paula a pronunciar. Fue Paula quien eligió la película, así que va a ser quien tenga el gusto de presentarla, Paula. Sin ningún miedo, ¿eh? Porque se llama Satyajit Ray. Y a partir de ahora vamos a dejar de decir el nombre para decir siempre el apellido, Ray, ¿vale? Un director hindú bengalí, ¿vale? De Calcuta y súper importante porque sobre todo creo que viendo así generalmente todas sus películas, casi se puede decir que es la figura fundamental de un cine nacionalista que ya diferencia un estilo, tiene una autoría y un gusto propio, ¿vale? Sobre todo por su estilo sutil, austero y muy lírico. Creo que es bastante conocido, por lo menos a Enrique le sonaba, porque claro, de la trilogía de Apu, ¿no? ¿Ya te sonaba a ti algo más? Y la película que vamos a ver, como ya ha dicho Fermín, es Charulata o La esposa solitaria, que el propio Satyajit Ray consideraba su mejor obra. Sería una película que va sobre un relato del escritor hindú Tagore, ¿vale? Primer premio Nobel de Asia, de hecho el primer premio Nobel de literatura que no era europeo, ¿vale? En 1913. Y eso se basa en este relato y se inserta dentro del cine de Ray en lo que él considera que es su momento sí, diferenciador cuando conoce el cine de Kurosawa y, y eso para él es una de sus mejores películas. Ya está. Presentado el director. Que nada, la peli pues es una mujer atrapada en un mundo lujoso, hedonista y maravilloso, pero como está atrapada pues está muerta de aburrimiento, ¿vale? Y es la historia de un matrimonio donde el marido es un rico intelectual que tiene un periódico por pasar el tiempo, pero es su gran pasión. De hecho, al periódico le llama La Otra. Y ella, que vive rodeada de lujos y sin absolutamente nada que hacer, pese a que se vaya inventando como pequeñas labores de burguesa eh, bien posicionada, pues no tiene ningún reto ni ningún tipo de anhelo por conocerse a sí misma o por expresarse o lo que fuera, hasta que no llega su cuñado, el hermano de su marido, de estudiar abogacía, pero también de querer ser escritor, ¿vale? Entonces, a partir de ahí suceden una serie de cosas de las que ya hablaremos, porque este canal es pro spoilers. Enrique, si quieres hacer alguna distinción de la película o reseña o lo que... No, ya por meterme de lleno en lo que es el análisis, me gustaría decir, pues, por ejemplo, el concepto ese de atrapada, como ya desde la primera escena de la película lo podemos ver, como hacemos un circuito por algunos de los compartimentos de la casa barra cárcel, porque ella parece que prácticamente no puede ni salir a la calle, porque en esta primera escena vemos cómo ella ve con una ilusión y con deseo en la gente que va pasando por la calle desde la ventana, cómo va abriendo las rendijas
de las persianas para ir viendo qué es lo que es parcialmente, qué es lo que se está sucediendo en la calle, cómo sigue con la mirada y con los prismáticos a una persona que va andando por la calle con un paraguas y cómo eso le parece fascinante. Algo que es totalmente anodino y algo para cualquier persona, algo aburrido, pues para ella le parece fascinante. Y no cambia ese aspecto hasta que llega Amal, que es su cuñado, y ya, si queréis, seguimos hablando de eso, pero ya desde el primer momento con la cámara, cómo te describe la situación. Es decir, podemos ver esa primera escena sin necesidad de audio, que vamos a entenderlo perfectamente. Básicamente porque no hay diálogo, pero sin necesidad de escuchar la música, simplemente con el lenguaje cinematográfico te está describiendo una situación eh, eh, muy claramente. Y por eso el estilo de Ray, que es la primera película que veo de él, me ha parecido muy conciso en ese tipo de aspectos. Sí que es verdad que es un estilo un tanto raro. Al principio te choca un poco porque, por ejemplo, al final de cada plano, sobre todo en esta primera escena, te hace un zoom que no entiendo, no soy capaz de captar ese mensaje yo, por lo menos, pero sí que es verdad que es un estilo muy cuidado con ciertos... a veces utiliza el zoom, otras veces utiliza un traveling frontal que se acerca, donde se nota que no es un zoom, simplemente se está acercando con la cámara, y ese tipo de aspectos pues también demuestra un poco lo que es esa variedad de recursos técnicos que es capaz de desplegar. Sí, bueno, a nivel técnico utiliza diferentes recursos. De hecho, y esto simplemente por seguir hablando un poco de la técnica, al final la escena de la carta empieza desde un plano abajo, justo debajo de la mesa, va subiendo, se van escuchando de fondo los personajes sin aparecer. De repente aparece el personaje del marido y coge la carta. Es decir, la utilización técnica de la cámara es muy buena, y eso es por poner simplemente una escena en concreto. Bien, siguiendo por las escenas iniciales, me gustaría decir un poco cómo la soledad y el lujo se juntan en el personaje de Charulata para tener una vía de escape en la lectura de ciertos clásicos, tanto de India como de otros lugares. Y gracias a esa vía de escape en la lectura, ella tiene como un interés en el aspecto literario. Y es eso lo que va a hacer que coincida con los intereses de Amal, su cuñado, cuando llega. Entonces, se pone de manifiesto también la fuerza de voluntad. Hay una escena donde está jugando a las cartas con su compañera de casa. La Sí. mujer del hermano. Claro, que también es su cuñada. Sí, sí. Y, Es verdad. y esa persona, que no me he quedado con el nombre, pues esa es el extremo del hedonismo. Simplemente le gusta jugar a las cartas, está pensando nada más que en que le compren Comer helado. helado. Y mientras que ella se aburre jugando a las cartas y se pone a pensar en sus cosas. Pero hay un momento en el que, jugando a las cartas, se pone de manifiesto y se habla del concepto de fuerza de voluntad. Como siempre le ganaba la otra persona a las cartas, dice: no puede ser que me gane siempre, esto no puede ser. Y se pone: no es cuestión de azar, es cuestión de fuerza de voluntad. Y a partir de ahí, pues se ve en ella también una especie de intentar algún cambio en esa vida que está llevando. Y gracias a eso, y a la llegada de Amal sobre todo, pues coincidirá en eso, en que sus intereses confluyan, y luego seguiré tratando el tema por no acaparar todo. No sé Sí, si... bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso por contextualizar históricamente cuándo Sí. está basada la película.
que es a finales del siglo XIX, cuando la India es todavía colonia británica, y los asuntos que se dirimen o que desde los que se habla en el periódico del marido de la protagonista, de Charu, son plenamente políticos. Se escribe el periódico en inglés, y se habla de asuntos de la India, pero en relación con la metrópoli, que en este caso es Inglaterra. Entonces, y veremos en la película, bueno, ahora si queremos lo hablamos más profundamente, pero como muchas cosas de las que se hablan no son de asuntos políticos de la India, que sí, pero que vienen impuestos desde Inglaterra. Y también se hablan de las elecciones que se están llevando a cabo en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, esa simbiosis política entre Inglaterra y la India que está demostrando ya, como ha dicho Paula, el surgimiento de un cierto nacionalismo con respecto a Inglaterra, porque ellos se sienten indios primero que todo, entonces no entienden por qué no pueden hablar de la política de su país y criticar al Claro. gobierno de Inglaterra. Y yo no sé, claro, como la película está en versión original en Filming, habéis escuchado, ¿no? Que de vez en cuando decían palabras inglesas, Claro, ¿no? Sí, sí, claro. De sí. hecho, de En una hecho, cosa muy, muy criolla, muy, ¿no? Como la sí. colonia va reinterpretando un poquito, va recogiendo también, va diferenciando lo que es la alta cultura de la baja cultura, siempre pareciéndose un poquito más a los colonos, como por ejemplo, el hermano Amal, cuando habla de, no, te puedes ir a hacer la abogacía, ¿no? Le dice Bugatti a Amal, te puedes ir a practicar abogacía allí a Londres, y él, ay, la tierra de Shakespeare, no sé cuánto, es como, es maravilloso. La tierra de Shakespeare, y dice el marido que es el que está obsesionado con la política, pero ¿por qué Shakespeare? Sí, ¿por qué no Gladstone o Claro, Burke? Y que son políticos de esa época, vamos. Y sobre todo, Gladstone fue primer ministro de Inglaterra y la figura política más importante bueno, de los más importantes, junto con Disraeli, que también se habla de finales del siglo XIX. Entonces, habla también de la diferencia de los Tories, de los liberales, no sé, es está interesante. totalmente metido en el otro mundo. O sea, la persona práctica no está ni siquiera viviendo en suelo bengalí, está en otro lado. Es una Exacto. puta. ¿Qué iba a decir, Fermín? no, que sobre todo el hecho de que Amal tiene esos intereses también muy parecidos a los de Charu, y eso hace que el marido de Charu, que está desvinculado totalmente de la soledad de Charu, diga, pues a ver si la puedes ayudar a que escriba, intenta que como que la única vía de escape que tenga, pues que la perfeccione y que se entretenga con ese tipo de cosas. Y no sé, y al final es lo que hace que Charu dé el paso a escribir. La competencia al final, si nos ponemos a analizarlo bien, la competencia que tiene Charu con Amal es lo que hace que Charu dé el paso, que tenga esa fuerza de voluntad para dar el paso y publique, y, bueno, no publique, sino que directamente se ponga a escribir. Una vez que Amal escribe sus cosas que a ella le parecen un poco repetidas y poco originales, él lo publica en una revista de allí y como le dice, he publicado, entonces no será tan malo como me habías dicho. Eso se lo dice Amal a Charu. Y es a partir de esa escena que Charu se siente como ofendida también y dice, pues yo voy a dar el paso, esa competencia entre ellos, yo voy a dar el paso y voy a escribir también. Y luego aparece publicada también los relatos de Charu en otras revistas, pero aparecen publicados en una revista que ni lee el marido, porque el marido está tan absorto en sus temas políticos que no ha leído, que tiene que decirle a sus compañeros que su mujer está publicando en una revista. O sea que es todo una relación ahí entre lo práctico y lo teórico o lo intelectual, digamos, y es muy interesante esa relación. A mí me parece una separación bastante guay porque es literalmente el mundo práctico, pero que también es inútil para la realidad, y el mundo lírico, que es verdad que eso lo vemos muchas veces cuando somos intelectuales. Hay gente que le gusta la literatura, que le gusta la belleza, que le gusta más lo estético, ¿no? Y esa clase de preocupaciones, y hay otra gente que tiene como esa vertiente más política, más seria. Y hay un punto cuando el marido le dice
al hermano, no, se lo dice a la mujer, dice, es que a ti te entiendo lo que pone. En cambio, al hermano no. Que no sé, ¿no tenéis algunos conocidos o colegas o amigos que siempre os dicen, es que esto no se entiende, es que esto parece que no va a ningún lado? Precisamente porque tienen esa vertiente más práctica, pero que luego realmente no es práctica. O sea, ellos tienen como la sensación de que están más en la realidad que De que tú. están cambiando el país cuando nadie lee el periódico, que se dice en la película, hay que bajar el precio del periódico, no puedes poner el precio del periódico como al mismo precio que el primer periódico del país, cuando no lo lee nadie. Primero tienes que captar a los lectores y luego ya si quieres subes el precio, pero en un momento se explicita que no lee nadie el periódico, que prácticamente nadie lo está comprando. Y bueno, Incluso, ya dentro del periódico también por esta distinción también entre la política y el arte, la literatura, lo intelectual, se ve claramente también en cuando están en la playa, ya al final, muy al final de la película, cuando su periódico se ha venido abajo y él dice, y proponen una cierta idea y Charu le dice, ¿por qué tiene que ser solo político el periódico? Yo puedo escribir también cosas y publicarlas en el periódico. Tú publicas lo tuyo, la parte política, en inglés y yo lo publico la mía, la parte intelectual, la parte literaria, poética, en bengalí. En, en bengalí, ¿no? Sí, creo que lo dice así. O sea que y al final esa es la también... síntesis final. La síntesis final, cuando se dan la mano, esa es la síntesis de la película. No solo que vuelven, digamos, a convivir marido y esposa, sino que de alguna forma lo que había estado desvinculado finalmente se une. Porque, y vuelvo a lo demás, si solamente se habla de lo práctico, no le interesa prácticamente a nadie. Si solamente el periódico es de política, pues tendrás las personas que te lean serán simplemente pues, una minoría que solo le interese esos temas en concreto de política. Igual que si solo fuese una revista de poesía o de relatos o de narrativa, pues sería también una minoría quien la leyese y tampoco habría tanta gente que siguiera ese tipo de aspectos. Sin embargo, el unir esas dos cosas, el intentar unir política con la alta cultura, digamos, la poesía y todo este tipo de cosas, hace que tengan más opciones. Incluso no solo eso, sino que se le ofrece meter también en la revista de política chistes, comedia, Cotilleo. este tipo de cosas que puede atraer incluso a otro tipo de personas. Sí, claro, pero eso pasa al principio, ¿no? Y lo hace el cuñado y además él dice que no, que le parecería horroroso. Muy... Pero porque él está tan absorto en sus temas políticos, además en la conversación que tiene con la mujer, es que ninguno de los dos se entiende. Ella está Sí. nada más que pensando en los libros y él está nada más que pensando en los temas políticos. Entonces, no se entienden uno a otro. Y no sé si queréis hablar de más aspectos que os hayan llamado la Hombre, atención. yo tengo ganas ya de lo último así de trama, historia de traiciones. ¿Por qué traiciona el cuñado a Abu Pati? Es que no lo entiendo. ¿Por qué es malo? Pues porque yo quizás, es que al final, esto lo tengo hasta apuntado, al final yo creo que la película también va de ansia de notoriedad. El conatus de Spinoza, ¿no? El perseverar en su ser. Vale, Cada uno quiere tener notoriedad, quiere ser más notorio. Cada uno quiere avanzar en su notoriedad. Y muchas veces se avanza en la notoriedad a costa de los demás. De hecho, Amal, que es uno también que quiere avanzar en su notoriedad, todos quieren avanzar en su notoriedad y en su ser, que diría Spinoza. Amal dice, ¿por qué me voy a ir a Inglaterra? Si me muero, ¿quién va a asistir? ¿Qué personas asistirían? Si me muero, él quiere ser reconocido
donde sabe que puede ser reconocido. Por tanto, ese ansia de reconocimiento que también lo tiene Charu. De hecho, Charu tiene una relación afectiva con Amal porque Amal reconoce a Charu y tienen unos mismos intereses. Por tanto, ese ansia de notoriedad o esa capacidad que tiene todo el mundo para querer cada vez más ser notorio, pues se pone de manifiesto, pero en todos los personajes de la película. Yo ahí te lo discuto, Fermín. Vale. Porque piénsalo, Charu no quiere publicar. Si publica es, sí, por orgullo y por pincharse un poco con Amal en esa especie de competencia amorosa, extraña, rara que tiene. Pero en realidad, vamos, ella dice que nunca más va a volver a escribir. Porque ¿qué significa escribir? Exponerse. Además, algo que sabe que hace bien, ¿no? Entonces, pero le hace mal y prefiere su vida privada, su tranquilidad y todo eso que esa notoriedad pública. Entonces, a lo mejor sí los personajes masculinos, pero, y por ejemplo, Manda, la Bueno, mujer pero es que esta, eso es lo que iba a decir, que la única que no tiene ansia de notoriedad es la persona más hedonista, más la que simplemente le interesa casi dormir, jugar a las cartas y comerse un helado, que tampoco es que con eso tampoco va a conseguir notoriedad. Pero en el caso de Charu, yo qué sé, al final es reconocimiento. Al final yo lo interpreto como reconocimiento, porque sabe que no va a tener el reconocimiento de su marido porque no le interesan esos temas y cuando encuentra a alguien que le interesa esos temas, dice, pues yo voy a hablar de estos temas porque sé que alguien va a reconocer lo que estoy haciendo. Así lo veo yo. pero, claro, pero nomás que quiero reconozca a uno del que se Pero el enamora. único que ha encontrado en su mundo, en su cárcel, es cuando llega la única persona que encuentra en su cárcel, porque al final, ¿por quién va a ser reconocida? Por la persona que simplemente se dedica a comer helado y jugar a las cartas y prácticamente dormir, por su marido que está nada más que pensando en la política. Al final sabe que en esa casa no hay nadie que le pueda tener un reconocimiento en lo que haga. Y al final es Amal quien llega en el que encuentra un vínculo tanto intelectual también como afectivo, incluso no sé si llegar a decir que se enamora de él, pero por lo menos es ese vínculo en compartir ciertas cosas y como sabe que comparte ciertas cosas, pues sabe que puede ser reconocida por ella, porque ella al final se siente muy sola. Yo, fijaos, o sea, yo creo que sí que se enamora de él, se enamora de una manera intelectual y además, volviendo a lo que estaba comentando antes Enrique, ¿no? Del zoom, el traveling, o sea, el juego que hacen entre las diferentes formas de acercarse a los objetos con la cámara, el director, ¿no? En plan, que la dirección artística está como muy bien montada en ese sentido para mí. Ella, fijaos que cuando se enamora, yo creo que el momento de enamoramiento es cuando está en el columpio, que, Dios mío, menos mal que cambió la forma de grabar, porque yo ya me estaba mareando al principio, que está como que estaba acercándose. Eso me pone mala cuando hacen esas cosas, pero luego ya lo hizo bien. Y esos ojos súper expresivos de ella, ¿no? Que de repente mira con el, ¿cómo se llama eso? Con los prismáticos, ¿no? Bueno, prismáticos. Sí. Binoculares, los Prisma- binoculares, no, yo qué sé, no sé. Claro, los binoculares prismáticos, estos están siglo XIX, me voy al teatro, ¿no? A la ópera de cosas. Y entonces mira a diferentes cosas y de repente ve a Amal, se centra en Amal, la cámara entonces puesta de una determinada manera y ya es el irremediable amor intelectual, porque en ningún momento, por supuesto, hay ningún tipo de sexualidad. Eso me parece brutal. En ese sentido me parece como muy inocente infantil, ¿no? Sí. Sí, De al hecho, final se pone de manifiesto solo la afectividad, es decir, se ve que el marido de Charu la quiere, pero la quiere como de una manera afectiva, de que te está apegado a ella, pero en ningún momento se pone ninguna connotación sensual ni sexual, ¿no? Es decir, que lo no. máximo que se puede apreciar en la película es cuando están hablando en el primer tercio de la película, el marido con Charu, y se acercan y le da un beso en la frente, en el pelo. El momento más sexual, entre comillas, si se quiere, de eso. Si queréis, yo me gustaría hablar de un poco del simbolismo de la película, de algunos símbolos que se van dejando ver a lo largo de la película, como por ejemplo, en el patio central
en la parte de arriba hay jaulas con pájaros, que eso es muy significativo también de cómo se siente la protagonista, por ejemplo. Se sienten enjaulados, como hay muchas rejas también, no solo las persianas, sino en las ventanas hay rejas por donde se mira. El tema de las zapatillas de Amal, que no lo he interpretado yo bien, o sea, tiene un componente simbólico y significativo muy fuerte, pero no he sido capaz, lo mismo es algo propio de la tradición hindú o yo qué sé, pero sé que está ahí la densidad simbólica, pero no soy capaz de interpretarlo bien, la verdad, porque le da como mucha primacía dentro del lenguaje, pero no lo entiendo, la verdad. Yo eso lo tenía que preguntar. ¿Las zapatillas son las que ella al principio está haciendo para el marido y luego se las da a Amal? ¿O es que hace dos zapatillas? Pues no lo sé, no A lo mí sé lo de las sinceramente. zapatillas no me ha quedado claro, pero se nota evidentemente que tiene un peso también, que es como, puede que sea el vínculo de unión entre ellos dos. De hecho, cuando se va él, deja las zapatillas y ella lo primero que dice es, tirad todo lo de la cama, no sé qué, y ella como que creo que incluso se lleva las zapatillas, no sé Sí, si ella son como o el varios criado. símbolos que van, que cada símbolo refleja como si fuera un espejo el alma o la esencia, si se quiere, de cada personaje. El helado ¿cómo se llamaba la cuñada de Anda. Manda? El helado de Manda. Cuando Amal le pregunta si quiere helado y ella responde que no, pero lo tira al patio para que se lo coman los gatos, tiene una reacción como si fuera que le han quemado la imprenta al marido de Charu, por ejemplo. La imprenta, el marido. El cuaderno, si se quiere, de Charu. Las zapatillas de Amal. Son varios símbolos, incluso el callado que se deja cuando va a saldar sus deudas. Ese callado de que vale 100 rupias, dice, cómo es símbolo eso, de esa burguesía adinerada de que la sociedad interpreta como vagos, etcétera, etcétera, que no han hecho nada para adquirir esa fortuna. Hay una serie de objetos símbolos que van guiando la película también y la hacen más inteligible. Pues Y hay eso una, me ha gustado mucho, vaya. claro, y hay una cosa que, por ejemplo, rescatando ahí un momento un poquito los símbolos. Siglo XIX, o sea, finales del siglo XIX, la metrópoli es la sociedad victoriana, ¿no? Esa nueva, o sea, una sociedad donde ya los burgueses tienen una nueva forma de decidir, no solo, o sea, de disponer de la forma de vida, de también el nuevo papel de la mujer en la sociedad burguesa victoriana es muy concisa, es muy propia. Bueno, No hay por esa época en Inglaterra se está dirimiendo, se está debatiendo lo que es el voto de la mujer. por Por esa ejemplo, época creo que, si no sí, finales del claro, siglo XIX, principios del por ahí. XX, es cuando en Inglaterra es cuando se aprueba el voto El femenino. voto femenino, pero que en concreto la sociedad victoriana era una sociedad brutalmente machista, con lo que, o sea, que Burguesa, no hay, conservadora, sí. claro, todas estas cosas también, que no viene de antes, bueno, que de antes también vienen cosas, ¿no? Pero que hay que también ponerle nombre y ser más accurate, ¿no? En plan, más centrados en eso. Entonces, el rollo este de la mezcla que hay entre lo hindú y eso, ¿no? Y todo esto así, lo inglés. Ella en el fondo lleva con el vestido este así con los lamparones, con no sé qué, ¿no? Paula, un segundo. Ah, vale, que es que se te había quedado congelada la imagen. Sí, sí. Ese rollo entonces de ir mezclando como esos dos mundos, ¿no? El mundo inglés y el mundo hindú. Que siempre se suele interpretar que todo lo hindú es tradicional y además es ancestral y viene desde... No, de repente es como que el tiempo se introduce dentro de esa cultura. Y eso de bordar, para mí, es muy señora burguesa aburrida de Inglaterra. O sea, como que esos gestos, ¿no? O es estar tan enferma solo leyendo libros,
ese a cada cosa que hay en la casa dedicarse a ponerle algún tipo de embellecimiento porque no tienes otra cosa que hacer. Eso es muy Para mí, victoriano, como dices, sí. claro, Que que no tengo ni idea, que a lo mejor resulta que es sí, hindú, pero no, probablemente sean costumbres que hayan adquirido, como el habla, por ejemplo, de imprimir el periódico en inglés, pues serían costumbres que han ido adquiriendo lo que es la colonia con respecto a la metrópoli. Eso seguro, y es verdad, no había caído en eso, pero ese tipo de práctica, de hecho, la imagen con la que se abre la película es eso, es el bordado. Pero sin embargo, luego quedan patentes, pues, otro tipo de costumbres que sí son más de la India. Por ejemplo, pues, cuando se celebra la victoria de los liberales en Inglaterra, allí por parte de los integrantes del periódico, del marido de Charu, que no recuerdo ahora el nombre, y, las canciones típicas que se cantan y con los instrumentos con los que se tocan son propios de la India, vamos, ahí no hay discusión. Entonces, esa mezcla de dos culturas y cómo se van intercalando también es muy interesante y contextualiza muy bien lo que es la película. A mí me gustaría, y creo que es de lo último que voy a hablar, centrarme en el personaje que yo creo que es prácticamente, hombre, con Charu también, pero el que me parece más interesante y el que aporta a la película toda su vitalidad es Amal. Amal, de hecho, Amal cuando llega, además, otra escena muy simbólica, Amal cuando llega es un momento en el que hay mucho viento, hay una tormenta, están retirando las jaulas de los pájaros y tal, y de repente llega con no sé si con un paraguas, me parece, y llega como, vamos, que arrasa la casa, arrasa la casa. Y esa es una escena que lo simbolizan en una tormenta, pero que refleja exactamente lo que va a pasar con el personaje de Amal, es decir, que va a revolucionar todo lo que se llevaba viviendo en la casa y que va a hacer que Charu despierte, que tenga sus inclinaciones a publicar, que ya no solo piense en ser una buena mujer, sino que incluso tenga, pues eso, un vínculo afectivo con él. Y a partir de la llegada de Amal se desencadenan todo tipo de cosas. No sé, ¿qué os parece el personaje de Amal? Porque a mí es que, ya digo, a mí me parece el más interesante. Lo No, presentas no como... deja de ser parte de esa creación de ese mundo burgués. Sí, Tanto el personaje político que hace con su dinero que hace de lo político un juego, que sería el marido de Charu, como a Amal, que sin necesidad aunque su deseo es publicar su contenido literario, sin necesidad de hacerlo, él ya tiene como la vida solucionada y lo hace por puro hobby, por puro deseo lúdico, si se quiere, aunque tiene una pretensión mayor, pero no se ve impelido tampoco a hacerlo porque las circunstancias así se lo obligan, sino que él se toma su tiempo, se permite escribir una cosa que no va a publicar, luego la publica, luego va jugando un poco con los tiempos porque pertenece a ese mundo burgués y no tiene esa necesidad imperiosa de hacer nada. Entonces, dentro de este mundillo de burgués, vamos, es otro personaje que describe también muy bien lo que es esa sociedad. pero yo coincido totalmente, evidentemente, totalmente en todo lo que acabas de decir, pero creo que hay una evolución importante incluso en la forma de actuar, en una evolución real del personaje. Si lo vemos al principio es que parece, vamos, un bala perdida, pero un bala perdida de verdad, que no llega, alborota toda la casa, no tiene ninguna intención de hacer nada, todo De para él hecho, es un juego, se y dice en la película luego al que final el madura, personaje... ¿Qué, Enrique? que de hecho se dice en la película que madura, o sea que ha habido una evolución del personaje.
Pues a eso es lo Claro. que me refiero, que al final, cuando ya decide irse, es otro personaje completamente diferente. Y todo es Pero- también por la interacción que ha tenido con Charu. Claro, pero Y es que por las Amal, circunstancias económicas, no nos olvidemos. Porque el hermano está ya en la ruina, ya no lo puede mantener, entonces le toca a él ser responsable y decir, mira, yo me aparto de aquí y no soy una carga. Entonces también influye lo que es esa situación económica de la familia, porque cuando le proponen casarse con irse a Inglaterra, no lo hace. Él prefiere quedarse en la casa escribiendo de vez en cuando, publicando en sus revistillas y teniendo esa vida con Charu sin necesidad de nada, dejando el tiempo pasar. Y cuando se ve que esa situación ya no es tan privilegiada y que ya no se va a poder volver a repetir en el día a día, es cuando decide marcharse y decirse, me toca un paso nuevo en mi etapa vital y toca ser responsable ahora, por así decirlo. claro, pero yo voto porque, a ver, en realidad, problemas como tal económicos, el hermano no va a estar en la No ruina. tienen, es que no tienen. Y Claro, además lo no, dice. que no tiene dinero. Que no tiene problemas económicos. Dice, Eso. esto es lo de menos, yo pagaré las deudas, sí, como diciendo, sí, Claro, y como voy a montar otro diciendo. periódico. Y lo que le duele, fíjate, es la traición. Cuando Y el yo veo que Amal prestigio. se quita de en medio, lo hace porque si no, se puede cometer una traición. Entonces ya volvemos aquí un poco a lo que tanto señalaba Fermín de la tía esta de demanda jugando a las cartas, ¿no? Que dice que lo de la voluntad, no sé qué. O sea, Charo en ningún momento, o sea, ha tenido voluntad, ha enseñado no sé cuánto, pero en ningún momento va a salir de esa cárcel. Y la parte más vital, la parte, o sea, a lo que lleva el destino de toda tragedia es a que estos dos en algún momento se encuentren, el hermano se sienta absolutamente traicionado y entonces ya no haya nada que hacer. Entonces es como un momento de decir, vamos a terminar la historia de una manera diferente a como se supone que tiene que acabar porque el deseo, o, bueno, la pasión y el deseo que no se ven, pero que se supone que está, ¿no? Nos llega hasta ahí. En ese sentido es muy intelectual entonces la parte de todo lo que hacen, tanto el hermano político como el hermano literario, son personas brutalmente racionales, que hacen lo que sí, lo que les toca en sus tiempos, pero que de alguna manera pues, tienen un punto de voluntad y de conciencia para no hacerlo. Cambio Charu, ¿no? Charu me parece una persona, o sea, un personaje totalmente derruido y arrasado por todas las cosas, ¿no? Por la soledad, no puede hacer nada contra ello. Al final, Amal, por favor, quédate, quédate. Amal no se va a quedar. Es que ¿cómo va a quedarse? Muchacha, De, es que De de hecho, hecho, yo creo, el personaje político, aun él sintiéndose traicionado, sí, regresa porque, como tú dices, es lo que le toca en esa sociedad, tiene que volver. Y porque tiene esa racionalidad dentro de esa sociedad y en su manera de ver las cosas, él tiene que volver, aunque se haya sentido traicionado. de, pero se siente traicionado, pero no hay motivo de No, traición. no, 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 Puede pero por volver. eso digo que aunque él se sienta traicionado sin motivo ninguno, pero Sí, bueno, sin a motivo saber, ninguno. a saber, pero él sí que es verdad que en esa escena podemos ver cómo parece vamos, la reacción es hiperbólica, pero porque él lo sienta así, porque él siente que está siendo una traición verdadera pero de esa luego, manera. Entonces, pero luego, aunque vuelve y el final de la película, ya lo decimos, es Charu tendiéndole la mano y diciéndole pasa. Y él extendiendo su mano y no se llegan a juntar cuando congela la imagen el, El- el director Ray y te pone dos o tres imágenes después, congeladas también, de esa misma escena, de esa misma imagen congelada, pero desde otros puntos de vista, desde otros planos. Entonces, esa no es no es un final de película heterodoxo, si se quiere, sino que, no sé, no me lo esperaba ese final, la verdad, desde el punto de vista formal. me gustaría analizar un poco por qué vuelve el personaje, no, porque le toca muy bien, pero como dice Paula, interpretamos que ese personaje también es racional y él vuelve en parte, o así lo interpreto yo, simplemente por lo que estamos diciendo, porque él interpreta
que el afecto que le tiene Charu a su hermano es más afecto de compañía. Él asume por primera vez en la película que Charu ha estado sola, que la única compañía que tenía era Mal y que él la ha tenido al margen durante toda la película. Y entonces cuando ya se ve de alguna manera que Charu se ve más, tiene más apego a Mal, que es con el que tiene esa relación intelectual, él se da cuenta, vuelve y se tiende la mano como diciendo, vamos a intentar unir nuestros dos mundos, yo voy a intentar no dejarte al margen, sino colaborar contigo, aunque no me interesen mucho los temas, voy a hacerte compañía y yo creo que la unión del periódico, de tanto de los aspectos políticos como de los aspectos más poéticos, intelectuales, digamos, pues hace referencia a eso, a la unión que tiene. Por tanto, para mí es un final feliz. Para mí es un final feliz porque los dos entienden que pueden convivir y que van a poder llevar una vida más o menos estable y que cada uno va a poder perseguir de alguna forma sus inquietudes tendiéndose la mano, que es una cosa que no estaba sucediendo en el principio de la película. Cada uno estaba en un mundo diferente. Virado Sí, así, pero no un happy ending al uso. O sea, No, no no, es no, no. la felicidad. De hecho, es una felicidad que cuesta, porque de alguna manera están como traicionando la idea de la felicidad pura que siempre ofrece el final típico de peli de amor. O sea, porque más lo que felicidad, bonito, claro, más que no, eso que felicidad es aceptación. eso. Yo voto por esa aceptación, porque la felicidad, lo que te dice el pensamiento romántico de verdad, es que ella tendría que haber seguido con Amal, tendría que haber perseguido todos sus sueños, todas sus pasiones, el mundo de las pasiones y el mundo real tendría que haberse unido en uno y los dos hubieran sido muy felices escribiendo en una aldea perdida de la India poemas sobre cocotero. Pero toca lo otro, la vida costosa, la realidad de tener que afrontar que, pese a que son dos mundos diferentes, pueden ser compatibles, ella se puede sentir realizada porque va a tener una participación en el proyecto y él tiene que entender que el periódico no es la otra, que el periódico también es parte de su vida como su mujer. Y que Sí, y tanto el ella a periódico lo y su largo de mujer. la película Uy, perdón. siempre ha tenido como muchos pájaros en la cabeza y se ve algunas imágenes, por ejemplo, de lo que ella está pensando, de su idea, como por ejemplo la utilización de los prismáticos eh, mm, disocia un poco la realidad y nos está metiendo dentro de la mente ideal, de la mente ideal de Charu. Entonces nos hace ver un personaje de Charu como muy idealista, como muy que prefiere casi más lo que o sea, su ideal a la realidad que está aconteciendo y que le está pasando. Aunque esté triste tal, ella prefiere imaginarse otro mundo. Entonces, en el final de la película, ella hace también una parte de, vale, voy a dejar un poco de ser tan idealista y voy a aceptar la situación y vamos a intentar ponernos en un acuerdo y llevar un periódico en el que yo pueda desarrollar lo mío y él lo suyo, pero no voy a encerrarme en mí mismo y en vivir una realidad ideal eh, espuria y sin embargo voy a ser más pragmática en este sentido. Y entonces en ese momento también hay una madurez por parte de Charu por ser más realista y vivir en la realidad ontológica, si se quiere. Efectivamente, acaba siendo pragmática. Por eso digo que al final es un final feliz, no, evidentemente no es un final feliz de que, como dice Paula, que todos enamorados y todos felices y tal, sino es un final feliz en el sentido de que es un final en el que llegan a entenderse, en el que llegan a... Ella acaba siendo más pragmática, entiende su situación, entiende que no, que el final feliz no existe, y además acaba siendo realista, y él entiende que no puede desvincularse de Charu porque si no tiene el riesgo de perderla. Por tanto, esa es mi conclusión. Y yo creo que con esto yo voy a acabar porque Sí, sí, yo no, también. Yo creo que no tengo mucho más que queda. decir sobre la película. Yo tampoco. Que nos hemos desentido, ya nos hemos desahogado, ¿verdad?
Así que me apunto el director, la verdad, y cuando tenga un poco más de tiempo intentaré ver la trilogía de Apu, a ver qué tal. Ah, bueno, yo solo quería ya mencionar una última cosa. Elegí esta película y no otra porque la estrenaron en España el año pasado por primera vez. Es decir, no se había estrenado hasta ahora. Bastante curioso del dato, por cierto. Ya está. No tenía ni idea. Hombre, también entiendo a las productoras o a las distribuidoras que no es una película comercialmente muy atractiva. Pero bueno, pero no deja de ser anecdótico ese dato, la verdad. Yo creo que de verdad que estamos en un buen momento. O sea, todos los culturetas podemos sentirnos bien porque este rollo de plataforma, de que cada vez vaya viendo más cultura, esto es más barato, esto es mucho mejor. O sea, podremos consumir lo que nos dé la gana. Y es más accesible, al final estamos teniendo las cosas de manera más accesible. ¿De qué año es, por cierto, la película? 60 y pico puede ser, lo miro en un segundo. Del 64. Del Eso, 64. En el 60 es cuando conoce a Kurosawa. Vale, pues si queréis, finalizamos. Digo yo la película, como me toca a mí elegir, digo yo la película que nos toca analizar el próximo vídeo. Voy a decir una super mainstream, es broma, voy a volver de Asia, que ya hemos tenido algunas películas en Asia y los vamos a llevar un poco, digamos, a Estados Unidos y voy a elegir Toma el dinero y corre, de Woody Allen. Vale, o sea, del tiempo que llevo con vosotros haciendo peli, es la primera película estadounidense. No, la mía. ¿Cuál hicimos? Bueno, Sí, la de Videodrome. pero la de ver, Videodrome es canadiense. Es canadiense. Ah, bueno, sí, pero sí, es verdad. Pero lo hemos conseguido, hemos tocado a Estados Unidos más tarde. Todo bien. Sí. Además que no sé si es del 70 y es de los primeros años de los 70. 69. O sea que avanzamos una década también de película en película. Así que bueno, un placer y ya sabéis, si os gusta el contenido que hacemos, nosotros recomendamos ver la película siempre antes para que no os comáis todos los spoilers. Y si os gusta, pues os podéis suscribir, le podéis dar a me gusta y podéis hacer que crezca poco a poco el canal. Así que muchas gracias y hasta la próxima.